por las redes sociales, sean bienvenidos a un nuevo culto de Doctrina para la Vida. Ahí donde están, hermanos, les ruego que se pongan en pie para que entreguemos este momento al Señor y se lo podamos dedicar a Él. Señor, gracias, Señor, por tenernos esta tarde, Señor, delante de ti, Señor, en tu casa, Padre. Reconocemos, Señor, que somos indignos, Señor, que necesitamos de ti, que necesitamos de tu misericordia y de tu perdón cada día, Padre. Permítenos, Señor, que el día de hoy, Señor, sea de bendición, Señor, que podamos abrir nuestros corazones en humildad, Padre, para recibir tu palabra, Señor, y para glorificarte a ti, Señor. Gracias, Señor, por este momento, por los hermanos presentes, Señor, también por los que nos escuchan por medio de las redes sociales, Señor. En este momento, Señor, sea de bendición. En el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora, hermanos, tendremos una breve lectura bíblica en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 5. La palabra del Señor dice así: Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Continuamos, hermano. Ahora vamos a entonar un himno de nuestro himnario Celebremos su Gloria, presentado por nuestro hermano Oscar Zelaya y su querida esposa. Buenas noches, hermanos. Siempre es un privilegio venir a servirle al Señor y a estar con ustedes para recibir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a cantar un hermoso canto que dice así. Démoslo, Señor. De gracia del Señor, que a un feliz salvó. Fui ciego más en mi orgullo, perdido y ya yo. Su gracia me enseña que su pasado por cual es Dios la salvación, cuán grande su vida. En Dios los maldición que yo he venido aquí. Su gracia siempre pero escapó
mi Salvador, por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande Dios, sublime amor, el redimidor me rescató, mi Salvador, por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, tan grande Dios, sublime amor. Cuando venció por siglos, brillando este corazón, yo cantaré siempre aquí tu amor, que me salvó. Su amor que me salvó. Defendiéndonos. Ahora invitamos, hermanos, a pasar a nuestro hermano Yafet Sandres, quien nos va a dirigir en las noticias del fin. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Como nuestra primera noticia tenemos, el Sahara se llena de agua, situaciones históricas y especial. El desierto del Sahara es conocido por su clima extremadamente caluroso y seco, por lugares en Marruecos en los que no se ha visto lluvia desde hace 30 años. Sin embargo, recientemente la región experimentó fuertes lluvias que provocaron inundaciones, llenando un lago local que había estado seco durante medio siglo. Según medios locales, la cantidad de agua que cayó en solo 2 días fue equivalente a lo que normalmente recibiría un año entero. De acuerdo con el observatorio de la NASA, aunque el Sahara es típicamente árido y recibe pocas pulgadas de lluvia, en ocasiones puede experimentar lluvias intensas debido a la influencia de un ciclón extratropical. En agosto, el desierto también sufrió inundaciones provocadas por un ciclón extratropical que acumuló agua en amplias áreas desprovistas de vegetación en Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. El profesor Moshe Armon, del Instituto de Ciencias de la Tierra y la Universidad Hebrea de Jerusalén, explicó que en este año un ciclón extratropical arrastró humedad desde el África ecuatorial hasta el norte del Sahara. Junto con sus colegas, el profesor analizó los datos de las satélites de la NASA durante 2 décadas para entender la frecuencia de estos eventos que han permitido llenar los lagos secos del desierto. Su investigación reveló que, a pesar de que ocurrieron aproximadamente 38 eventos de lluvias intensas, solo 6 de ellas fueron lo suficientemente significativos como para llenar el lago, todos asociados a ciclones extratropicales. El Sahara, conocido hoy como el mayor desierto cálido del planeta, no siempre fue un vasto mar de arena y condiciones extremas. A mediados del siglo XIX, oficiales del ejército francés descubrieron en Argelia pinturas rupestres que representaban animales como jirafas, elefantes y rinocerontes, muy diferentes a los que se encuentran hoy. Estas obras de arte prehistórico fueron documentadas y catalogadas por el explorador francés Henri Lot en 1956 y se han hallado en áreas de Mali, Libia, Níger, Argelia, Egipto, República del Sahara y Mauritania. Los investigadores señalan que estas pinturas reflejan un clima muy diferente al actual. Durante ese periodo, el Sahara era una región húmeda y templada, con abundante vegetación, ríos permanentes y lagos que proporcionaban un hábitat ideal para una megafauna diversa. La segunda noticia se titula como el megaproyecto que conectará 2 océanos
y 3 continentes con un enorme corredor. Será clave para Estados Unidos y México en 2025. La construcción de un gran corredor está posicionada para transformar el comercio internacional. Con más de 300 kilómetros de vías férreas, este megaproyecto unirá los océanos Atlántico y Pacífico y 3 continentes. En lugar de depender de una sola ruta, el comercio global podrá contar con una vía adicional, lo que reducirá tiempos y costos de transporte entre Asia, Europa y América. Será clave para México y Estados Unidos en 2025. Este megaproyecto mejorará la infraestructura ferroviaria, pero también modernizará puertos claves en México como los de Coatzacoalcos y Salina Cruz. Con una inversión que supera los 120 mil millones de pesos, el corredor ofrecerá una plataforma para el desarrollo de zonas industriales, parques logísticos en la región, potenciando la economía mexicana y posicionándola como un punto neurálgico para el comercio internacional. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto de infraestructura que unirá los océanos Pacífico y Atlántico mediante una red ferroviaria moderna que cruzará la parte más estrecha del istmo, ubicada entre los estados de Oaxaca y Veracruz. Con esta iniciativa, que conectará 2 océanos y 3 continentes, México busca diversificar su economía y ofrecer una ruta estratégica para el comercio de mercancías, colocándose como competidor directo del Canal de Panamá. Este corredor tendrá un impacto significativo en el comercio internacional y Estados Unidos se beneficiará directamente de su servicio. Con la creciente tendencia del nearshoring, donde empresas estadounidenses trasladan su producción a México, este megaproyecto será crucial para asegurar una logística eficiente entre ambos países y el resto del mundo. Además, la diversificación de rutas comerciales permitirá que Estados Unidos reduzca su dependencia del Canal de Panamá, una vía que, aunque eficiente, enfrenta limitaciones debido a su capacidad y el aumento de la demanda mundial. Con el corredor interoceánico se agilizará el tránsito de mercancías, fortaleciendo la relación comercial entre Norteamérica y mercados en Asia, Europa y América Latina. El proyecto estará completamente operativo en 2025, y algunas de sus fases ya están en marcha. Las autoridades mexicanas estiman que para este año el corredor podrá mover más de 100,000 contenedores al año. Si bien la magnitud de esta cifra es menor en comparación con el Canal de Panamá, que genera más de 100 millones de dólares diarios, el corredor interoceánico será una opción competitiva y rentable. Continuamos, hermanos, con la lectura de nuestra información semanal. Les animamos a conectarse mediante la plataforma Zoom al culto con gracia en el horario de las 7 p.m. del día de mañana viernes. Todos estamos cordialmente invitados para juntos recibir el mensaje que viernes a viernes nos tienen preparados nuestros queridos hermanos. También, hermanos, les invitamos al culto de caballeros este sábado 19 de octubre a las 7 de la mañana en las instalaciones de nuestra iglesia, con el tema La debilidad y la gracia, con el texto clave 2 de Corintios 12 del 7 al 10. Habrá servicio de transporte gratuito. Les recordamos que puede traer a sus invitados. También, hermanos, les invitamos a traer sus donativos para nuestra gran venta de garaje de diciembre. Les recordamos, hermanos, que pueden traer artículos como ropa, zapatos, juguetes, artículos para el hogar, electrodomésticos y cualquier artículo que usted considere que esté en buen estado y que se encuentre en condiciones limpias. Para mayor información, hermanos, pueden comunicarse al número telefónico 9579-4410. También, hermanos, el próximo sábado 26 de octubre tendremos nuestro dispensario médico gratuito. No olvide invitar a sus familiares, vecinos, amigos y compañeros de trabajo para que puedan ser atendidos con amor. Ahora, hermanos, continuamos con la lectura de nuestro material de edificación. El Evangelio de Judas. En algún momento de la década de los 70 del siglo XX, en una cueva en Egipto se descubrió una copia del Evangelio de Judas. Las circunstancias del descubrimiento son descritas como sombrías, y aquellos que tenían la copia pidieron cantidades exorbitantes de dinero por el códice,
cuaderno plegado, cosido y encuadernados. Durante décadas, ninguna institución estuvo dispuesta a pagar por la compra debido a sus dudosos orígenes. Finalmente, el Códice del Evangelio de Judas fue comprado por una fundación en Suiza. La existencia del Códice del Evangelio de Judas se hizo pública en el año 2004, pero la publicación del contenido del Códice se retrasó en repetidas ocasiones, hasta que finalmente se publicó en abril del año 2006. Se cree que la fecha de la escritura original del Evangelio de Judas es aproximadamente del año 150 después de Cristo, y que el códice egipcio data de finales del siglo III. De acuerdo con varios relatos, hasta un tercio del códice está perdido o es ilegible. Antes de este descubrimiento, la única referencia al Evangelio de Judas estaba en los escritos de un cristiano del siglo II llamado Ireneo. Ireneo básicamente escribió que el Evangelio de Judas era la historia inventada de una larga línea de herejías y rebeldes contra Dios. El mensaje esencial del Evangelio de Judas es que Jesús quería que Judas lo traicionara porque era necesario para cumplir el plan de Jesús. Si el plan de Jesús era que Judas lo traicionara, ¿por qué Jesús llamaría a Judas el hijo de la perdición y afirmaría que hubiera sido mejor que Judas no hubiera nacido? Como nos dice Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Como dice Mateo 26:24, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Si Judas estaba simplemente siguiendo las instrucciones de Jesús, ¿por qué se suicidó una vez que vio que Jesús estaba condenado? En Mateo 27:5 nos aclara, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. El Evangelio de Judas es un evangelio gnóstico, que adopta un punto de vista gnóstico del cristianismo. El gnosticismo como tal es una doctrina con fundamentos en la filosofía y la religión que mezcla las creencias cristiana y judaica con elementos de las tradiciones religiosas del Oriente. El propósito fundamental de los gnósticos es acceder mediante la mística y la intuición al misterio de lo divino. Según ellos, la salvación no se obtiene a través de la fe ni el sacrificio de Cristo, sino que el ser humano debe salvarse a sí mismo, pero para ello deberá alcanzar el conocimiento del gnóstico. El Evangelio de Judas es simplemente una falsificación herética, muy similar al Evangelio de Tomás, el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe. Así como Judas Iscariote rechazó a Jesús y lo traicionó con un beso, el Evangelio de Judas rechaza el verdadero Evangelio y la verdad de Dios con una fraudulenta apariencia de validez. La palabra de Dios nos advierte sobre esto en 2 de Juan, capítulo 1, versos 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Perseveremos en el estudio de la genuina palabra de Dios. Evitemos contaminar nuestra doctrina con literaturas sensacionalistas, humanistas y heréticas. Ahora, hermanos, ha llegado el momento de la ofrenda y donde ustedes están, les ruego que se pongan en pie para que dediquemos las ofrendas al Señor. Señor, gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor. Gracias, Señor, por tu provisión, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Venimos, Señor, a darte estas ofrendas, Señor. Permítenos, Señor, dártelas, Señor, con un corazón alegre, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres el dueño, Señor, de todos nuestros bienes, Señor, y de todas las cosas que poseemos, Padre. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes misericordia con nosotros, Señor, y nunca nos dejas desamparados, Padre. Te pido, Señor, también por aquellos hermanos, Señor, que tienen dificultades, Señor, que tienen alguna enfermedad, Señor, que están pasando por situaciones, Señor, en las que su salud mengua, Padre. Te pido que tengas misericordia de ellos, Señor, y que estés con ellos en todo tiempo, Padre. Gracias, Señor, por estas ofrendas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Ahora, hermanos, continuamos con el estudio de la carta del libro de Oseas, con la serie de los profetas menores, la cual nos lo presenta nuestro hermano Augusto de Estefan.
Entonces, hermanos, aquí no soy. Siempre en el mundo hay cosas nuevas, ¿verdad? Y va cambiando este mundo cada día. Así que no es de extrañarnos, ¿verdad? Porque nosotros sabemos bien hacia dónde vamos. Se nos conduce a todo el conocimiento social. Mientras tanto, nosotros, hermanos, apeguémonos a lo que dice la Escritura, todo lo que pasa, está pasando, lo que va a venir, obviamente, ¿verdad? Y nos va a conducir siempre a ese gran evento de Cristo viniendo a las nubes para establecer el reino visible, glorioso, judicial, que caminamos para allá. Nosotros como iglesia, claro, seremos arrebatados antes de que ocurra ese gran acontecimiento. Así que vamos a seguir, hermanos, estudiando pues, el pasaje bíblico. Ya vamos avanzando. Habíamos estudiado el versículo 4. Hemos hablado pues, de falsa piedad. Una falsa piedad es una piedad o una lealtad al Señor o una demostración, podemos decir, de lealtad que es tan pasajera. Como dice ahí, como el rocío de la madrugada. O sea, esa lluvia que cae en la madrugada. Y también como nube, está en un lugar, pero siempre se lleva. Entonces, así es la piedad, la lealtad de la que el pueblo demostraba. En pocas palabras, la lealtad sobre él, vamos a decir, su petición, ¿verdad? El Señor, ¿cómo se llama? De esa lealtad, de esa piedad. Entonces, era lo que duraba el culto. Digamos, contextualizándolo, o poniéndolo en contexto. Ya después salidos, ¿verdad? De la reunión, pues ellos volvían de nuevo a sus caminos, a su preparación, a su idolatría. Bien, con esta misma idea, vamos a ver el versículo 5, en la versión Reina Valera, por supuesto. Dice, por esta causa lo corté por medio de los profetas, y con las palabras de mi boca los maté. Tus juicios serán como luz que sale. Como decir, por esta causa lo corté por medio de los profetas, con las palabras de, es decir, digamos que para pensarlo, cuando dice los maté o dice, es decir, con las palabras de mi boca. Aquí lo vamos a ver. En la primera parte del versículo dice por esta causa. Claro, la causa de la Biblia es lo que se menciona en el versículo 4. Cuando habla de ese falso estado, de esa falsa piedad que muestra el Señor, ¿verdad? Que se caracteriza, como ya lo vimos, por pasajera, efímera y de corta duración. Dice que es por esta causa. Dice, y después dice, los corté por medio de los profetas.
En la Biblia textual dice los he usado por medio de los profetas. Vamos a ver qué significa esa palabra de portero, ¿no? No es porter, no es portero. Ahí lleva acento, ahí. Entonces, buscando lo que significa esa palabra de que los porteros, ¿verdad? Por medio de los profetas, y que esa palabra viene del hebreo atzá, que significa cantera, grabar, labrar, cortar, surtir. Por la definición significa, hermano, cortar piedra, tallar la madera, la piedra o cualquier otro material. En sí lo que nos está hablando esa palabra nos está hablando de los instrumentos, o sea, los instrumentos que, digamos, uno va a un lugar, a una madera, entonces ahí por el obrero va a estar utilizando, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Instrumentos para cortarla. Como quiere. Entonces la referencia es, cuando dice corté, es referencia a los instrumentos. Como pueden ver, no hemos visto hasta ahorita. El Señor siempre utiliza ejemplos con los cuales se puede decir estamos familiarizados o el pueblo estaba familiarizado para enseñarnos la verdad o para demostrar cómo se llama, cómo iba el Señor a actuar. Entonces, para ilustrar, podemos decir una verdad actual o cómo iba a hacer ese juicio. Entonces, cuando dice ahí, lo digo formado, ¿verdad? La vida cotidiana hace referencia a los instrumentos para cortar. En este caso, los instrumentos obviamente, ¿verdad? Son los profetas. ¿Verdad? Veamos ustedes que ahí el término no es tan natural. Entonces, los corté por medio del profeta, ¿no? O sea, haciendo como hubiera sido los corté por medio del profeta, la referencia hubiera sido obviamente a Osea, ¿verdad? Pero no, está en plural, ¿verdad? En plural. Los corté dice por medio de los profetas. Y nos habla de un hecho ya consumado. No dice, lo voy a cortar, ¿verdad? Sino dice, lo corté como un hecho ya consumado. Eso es lo que nos quiere decir acá. Los profetas eran los instrumentos que Dios utilizaba para hablarle, ¿verdad? Ellos tenían un ministerio especial. De hecho, ahí en el Reino del Norte había una escuela de Dios, ¿verdad? Donde, bueno, estuvieron grandes profetas, como por ejemplo Elías, Eliseo. Ellos eran los que, puede decir, los pioneros, los primeros, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Formado una escuela de profetas, ¿verdad? Donde se les formaba, pero también se les formaba, no solo a ellos, sino también a la familia. Por eso usted habla muchas veces, ustedes van a ver en el libro de Reyes, de los hijos de los profetas. Muy bien. Los profetas, como ya lo sabemos nosotros, hermanos, actúan como representantes, ¿verdad? Actúan como representantes de Dios delante de los hombres, como los sacerdotes actúan como representantes de los hombres delante de Dios, ¿verdad? Pero el profeta actúa siempre como representante de Dios delante de los hombres. Obviamente, para
hablar, ¿verdad? Que llevan una palabra. Su ministerio era bien amplio, dirigido a naciones y a reyes. ¿Le puede decir algo? Sola presencia en lugar era un mal presagio, era temido. ¿Quién es el padre? Había un rey, ¿verdad? Había, creo que, no me acuerdo, de un rey, estaban el rey de Israel, reunidos los dos, ¿verdad? Iban a ir a la guerra, juntos, iban a formar una coalición, dos países, creo que era contra Siria. Y había unos profetas, ¿verdad? Que tenían cuernos y dicen, los cuernos van a, ¿cómo se llama? Van a, puede decir, a embestir al ejército, creo que eran los sirios. Y así muchos, ¿verdad? Vayan porque el Señor está con ustedes, pero el rey del reino del sur dijo, un profeta, de verdad, un profeta, que hable en nombre de Dios. Aquellos solo era como decir, estaban adulando, estaban halagando, estaban diciendo cosas que cosas agradables, no estaban diciendo nada del juicio, sino que ellos decían, querían oír aquellos reyes, que les iba a ir bien, que todo iba a estar fabuloso, ¿verdad? Que todo iba a la prontoria, unos profetas falsos de ahora, que profetizan que las cosas van a ir súper requete bien, ¿verdad? Que vamos a prosperar y que el mundo va a ser mejor y que el mundo va a estar fabuloso. Pero había uno que dice, un profeta. Entonces había uno, lo mandaron a traer. El mensajero le dijo al profeta, mira, todos han dicho cosas buenas, y que tú hablas bien, como que ellos. Y entonces él dijo, bueno, le preguntaba, ¿iremos a la batalla? ¿Cómo nos irá? Le dijo él, allá, perdón, de Madrid, fabuloso. Y como hermanos, cuando un hombre de verdad habla siempre con verdad y no te pone mentira, entonces obviamente sabían, el profeta no les estaba diciendo la verdad. Entonces lo recriminaron esa, hablan la verdad. Y el profeta dice, he oído esto, y la palabra fue de que ellos, ¿verdad? Iban a perder esa batalla. Iban, como se llama, no les iba a ir bien, ¿verdad? Porque oyó una palabra de Dios y eso fue lo que le dijo. Entonces el otro rey le dice, ya ves, nunca me profetiza cosas buenas, solo cosas negativas, solo cosas. Y entonces había uno que se enojó con él, ¿verdad? Y le dijo, bueno, te va a pasar como tuyo, de fuerte en fuerte. Entonces hacían los profetas de Dios, verdaderos. Hablan siempre la verdad. Y entonces eran odiados. Los mismos reyes, ¿verdad? Los detestaban porque nunca hablaban cosas buenas, sino mal pensadas. No porque Dios no quisiera, pues, que le pasaran cosas buenas, ¿verdad? Reino, pueblo. Esto siempre de la palabra de ellos es para que el pueblo se arrepiente, volviera a una relación volvieran de nuevo al campo. Entonces ellos realmente eran enviados, anunciaban juicio, entonces este juicio también iba acompañado también de palabras de restauración. Miren ustedes lo que nos dice el capítulo 1 de Jeremías. Jeremías, capítulo 1, verso 10. En sus Biblias, Jeremías, capítulo 1, verso 10.
Jeremías capítulo 1, verso 10. Bueno, desde la 9, ¿verdad? El 9. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Me dijo Jehová, y aquí he puesto mis palabras. O que él iba a hablar a Dios. No iba a hablar las palabras de su propio espíritu. Porque hoy en día muchos hablan, pero yo diría que hablan de su propio espíritu. No hablan de parte del Espíritu de Dios. Y hoy en día sabemos bien, hermanos, que Dios usa la palabra y escrita, una estatua nueva. En aquel tiempo, la palabra, la boca de los profetas. Entonces ellos no hablaban de su corazón, de espíritu, sino lo que Dios decía que era. Y dice, mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ellos tenían ese misterio. En el caso de Jeremías, hablando del sufrimiento que él, Dios le había mandado hacer. ¿Ah? Y aquí vemos pues que dice que puesto sobre naciones. O sea, Jeremías profetizó a naciones. Más que todo aquellas naciones estuvieron vinculadas con Israel. Pero así era la palabra de ellos. Pues ellos eran solamente instrumentos. O sea, en pocas palabras, los instrumentos para cortar, para labrar, ¿verdad? Como lo indica esa palabra corté, ¿verdad? O sea, del hebreo hatzab. Miren lo que nos dice en 5:14, ¿verdad? El mismo libro de Jeremías, 5:14. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, ¿verdad? Y los consumirá. O sea, la palabra. Pero la palabra de Dios, ¿verdad? No es la palabra del hombre, ¿verdad? No es la palabra de Dios, que nos habla de fuego, nos habla de juicio, ¿verdad? Entonces ahí dice que el pueblo iba a ser leña, ¿verdad? O sea que la palabra los iba a quemar, iba a destruir ahí, en este caso. Entonces, hacer fuego. Ahora, como bien lo vimos, no significa que ellos actuaran como guerreros con una gran espada, matando, ahí, cuando dice los posté por medio de los profetas, lo mismo los destrozados por medio de los profetas, no, sino que más bien era la palabra que ellos anunciaban, la palabra que ellos anunciaban, la que hería y cortaba. Eso es la palabra de Dios, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, ¿verdad? Y divide todo, ¿verdad? Así es la palabra del Señor. Dice Hebreos 4:12. Solo hubo un profeta realmente, ¿verdad? Que hizo, claro, que sí podemos decir, degolló, ¿verdad? A los profetas de Baal. ¿Se acuerdan quién era? ¿Verdad? Elías, ahí en el monte Carmelo. Por mandato de Dios, por mandato del Señor. Entonces ahí día lo que hizo fue mostrar, ¿verdad? Que Jehová, ¿verdad? Que Yahweh, ¿verdad? Dios omnipotente es el verdadero y no Baal. Es lo que quería hablar. Entonces después el pueblo, ¿qué fue lo que dijo? Jehová es Dios, ¿verdad? Y con eso estaba diciendo, ¿verdad? Que Él es el verdadero Dios. Y claro, esto,
¿verdad? Cuando fue oído por Jezabel, ¿verdad? Trajo furia, ¿cómo se llama? Y amenazó a Elías, le dijo para, como en palabras, contextualizándolo, ¿verdad? Me quito el pelo si mañana la cabeza de Elías todavía está en él. Más o menos así era mejor. O más cuesta también. Más o menos por ahí la idea. Entonces, la palabra siempre se presenta en forma de profecía, ya que la nación pues no había mostrado lealtad al Señor, sino a Baal. Obviamente que esto, cuando habla de los profetas, no hay los profetas, yo había enviado una cantidad de profetas al reino del norte, así como también al reino del sur, un ministerio profético en el reino del norte y en el reino del sur. Pero pareciera que hubo más profetas ahí en el norte, porque eran, podemos decir, los más depravados, por así decirlo, los que se habían apartado del Señor, a los que se habían, ¿cómo se llama?, vuelto a los Baales y todo. Aunque mostró mejor, ¿verdad?, podemos decir, mejor lealtad, aunque fuera falsa, que hermana, como dice Ezequiel, ¿verdad? Judá, porque Judá llegó a ser temor de oro, tanto que el Señor cambió, ¿no? Le decía Sodoma, no le decía ni siquiera Judá, ¿verdad? O Jerusalén, sino que le decía Sodoma. Y pareciera, hermanos, que en los tiempos finales, ¿verdad? Si ustedes ven el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando habla, ¿cómo se llama?, de los dos testigos, ahí en el capítulo 12, ustedes van a ver, ¿verdad?, que a la ciudad de Jerusalén se le llama Sodoma y Egipto. Oye, dice donde nuestro Señor también fue crucificado. De decir, honestamente, ¿verdad?, sin pecar, ¿verdad?, contra la nación de Israel, pero de repente va a entrar en un estado similar, ¿verdad?, a los tiempos en que, a estos tiempos que estamos estudiando, eran los tiempos de Ezequiel, ¿verdad?, el hecho que el Señor llama Sodoma, ¿verdad? O sea que eso es muy interesante, ¿verdad? Cambio, ¿verdad? Bueno, era costumbre del Señor, ¿verdad?, Cristo cambiar los nombres, no le puso América, bueno, a Simón lo llamó Pedro, ¿verdad? También a Jerusalén en el futuro se llama Sodoma y recordatorio, ¿verdad? Sodoma, la corrupción del Señor, y Egipto, ¿verdad?, como un recordatorio, ¿verdad?, de su estadía en Egipto, pero no su estadía como esclavitud, ¿verdad?, porque ellos decían, llevaban el tabernáculo de Moloch, ¿verdad? Ellos siempre, los israelitas, bueno, estaban pensando siempre en Egipto, ¿verdad? Cada vez que tenían hambre allá, la cebolla de Egipto, ¿verdad?, cómo comíamos carne, cómo estábamos ahí en las ollas, estábamos siempre recordando Egipto. Entonces, eso es, vamos, la función de la parte. Aquí habla como un hecho consumado, ¿verdad? Lo corté por medio de los profetas. Puede ser, trate de Dios, presente profético, hermano. Cuando Dios da una palabra, lo que sí ya se cumplió, pero no se ha cumplido. Entonces el Señor dice, hecho está. Como el libro de Apocalipsis, ustedes van a ver, pero las cosas no las ven. No se llama presente profético. Entonces, puede ser que esté viendo, o por medio de los profetas, o sea, lo que se hace como algo consumado, aunque a ese momento
no se haya efectuado, pero se iba, ¿verdad? Se iba a cumplir como algo hecho, como algo hecho. Ya vamos a ver por qué razón. Después tenemos la siguiente parte del versículo, cuando dice, con las palabras de mi boca los maté. En la Biblia textual dice, los he hecho morir con las palabras de mi boca. Esta parte del versículo es muy interesante, ¿verdad? Porque en ese momento no estaba muerto, o sea que eso era profético, pero dice ahí como algo que consumado, ¿verdad? Como algo realizado. Los he hecho morir, pero no estaban muertos en ese momento. En el 722 antes de Cristo, pero no usó a los asientos para juzgar, para asolar la tierra, para llevarlos cautivos. Quedaron pocos. Y también en la tierra de Israel quedaron otro grupo, muy pocos, fueron reducidos. Entonces, obviamente que esta parte del versículo nos habla de la redención. Consistía en la muerte. Si se acuerdan ustedes cuando hablamos del versículo 4, había dos preguntas retóricas. ¿Qué haría ti, Efraín? ¿Qué haría ti, Judá? Como queriendo decir que no he hecho por usted. Tanto en bendiciones materiales, en bendiciones espirituales, como también en castigos, ¿verdad? Por ejemplo, la escasez, ¿verdad? Un juicio, la ley. ¿Qué más podía hacer el Señor? ¿Qué más? Ellos habían violado el decálogo, habían transgredido la ley, el primer mandamiento, comenzando con el número 1, ¿verdad? La idolatría. Y no digamos el resto de los mandamientos, pero al transgredir uno se hacen culpables de todos, porque para Dios, hermanos, no existe el 90%. No existe, 10 mandamientos, bueno, solo uno no justo, pero eso, 90%. No, no es así. Todo o nada. Pero así lo dice también, la misma idea lleva, ¿cómo se llama? Santiago. No se puede, hermanos, ser de dos almas. ¿Verdad? No se puede porque ahí dice, si alguno duda, queda con fe, pero si alguno duda, como que tuviera doble ánimo, hombre de doble ánimo, ¿verdad? O sea, el hombre de dos ánimos, que piensa de una forma, pero bien de otra. O como aquellos que dicen, ¿verdad? No dice, yo creo, pero dejo de creer. Yo no creo en eso de la sucia, ¿verdad? En eso, ¿verdad? De las mojuanas, de la carreta náhuatl, todas esas cosas que se hablan. No, yo no creo eso. No puede creer. O sea, cree o no cree, obviamente. O sea, no se puede ser de dos almas de ninguna manera, o el cadero. Creo o no creo, pero no, creo, pero no dejo de creer. No creo, pero con creer hay un espacio. Entonces, no es así, hermano. Señores, todo o nada. Todo o nada. Es simple. Entonces, obviamente que, ¿verdad? El Señor los había hecho morir, que se puede tratar de un presente profético, ¿verdad? Con las palabras de mi boca. O sea, la muerte, la retribución. Porque la paga del pecado es muerte. Miren, la violación del decálogo, si ustedes examinan bien Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, cuando alguien violaba uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, era la pena de muerte.
No había expiación, ¿verdad? Había uno que estaba, ¿cómo se llama?, haciendo obra en el sábado y fue apedreado. Otro, ¿verdad?, maldijo a su padre y fue apedreado. Otro blasfemó el nombre del Señor, ¿verdad? Ahí lo dice en Levíticos, el hijo de una mujer judía con un egipcio. Entonces el hijo, ¿verdad?, había engendrado un hijo, blasfemó el nombre. Estoy discutiendo, blasfemó el nombre, fue apedreado. Entonces no tomar el nombre de Dios en vano. Los adúlteros también, pena de muerte, ¿verdad? Y expiación por ellos. Y este pueblo se había entregado a la idolatría completamente, no solo la idolatría, la depravación. No, es que los ídolos son buenos, no, hermano. Idolatría para Dios es idolatría. Todo lo que se interponga en mi relación con Dios y es objeto, ¿verdad?, de culto de parte mía o ocupa la prioridad en mi vida. Esa es idolatría. Y la idolatría tiene que ver con la avaricia. Esa es la palabra. La avaricia es idolatría. O sea, el amor al dinero. No el dinero, es el amor. Entonces, dice acá, al estar bajo el pacto mosaico, implicaba que la violación del mismo, obviamente, ustedes pueden leer, traería maldiciones. Y estas maldiciones se reflejarían en enfermedad, escasez, hambre, espada, fiera del campo, cautividad, etc. Y en todas estas calamidades va implícita la muerte física, ¿verdad? O sea, iban a quedar pocos en número. Iban a ir a la guerra, iban a huir delante de los enemigos. Miren ustedes, vamos a ver solo unos cuantos versículos de Levíticos, en capítulo 26. El versículo, bueno, pueden leer todo, el 14 en adelante. Mire lo que nos dice. Pero si no me oyereis, ¿verdad? Primero había hablado, ¿verdad?, del 26, del versículo 1 hasta el 13, la bendición. Todas las bendiciones que iban a hacer. Ahora nos habla de las maldiciones, ¿verdad? Por no oír al Señor, ¿verdad? Por no escucharos, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos. Y cuando habla de oír, hermanos, ¿verdad? No es que iban a oír de Dios y, ¿verdad?, es como en la película, porque yo soy la voz ahí, ¿verdad? No, oír significa, ¿verdad?, a través de los profetas o a través de los sacerdotes, que eran los que se encargaban de enseñar, de instruir al pueblo en cuanto a la ley. Entonces dice, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen delante de vosotros. Diréis que nadie, sin que haya quien os persiga. ¿Verdad? Esto solamente, vaya, el primer grupo de juicio, ya para hacerlo reflexionar. Pero sí, como queriendo decir, pero miren lo que dice. Este primer, digamos, primer grupo de
Dice, y si aún con estas cosas no me oyeren, o sea, los juicios iban, ¿verdad?, en aumento, como decir, en creciendo. Bueno, primero está esto, pero bueno, el arrepentimiento, ¿verdad? Porque crean. Ahí, ¿verdad? Huir delante de los enemigos, ¿verdad? Correr. Y obviamente sin que nadie me persiga, no ven la sombra, ¿verdad? Y yo huyo, ¿verdad? Solo ven la sombra. O cómo se llama, calentura y todo eso. Terrible, ¿no? Ahora, pero dice, si aún con esto no me oyere, o sea, viene un juicio más severo todavía. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigarlo 7 veces más que vuestro pecado. No, no es que le iba a dar el doble, iba a darle 7 veces. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce, para indicar de que iba a llover y que no iban a sembrar, que va a ser duro. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvierais a mí como posición, no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados, y enviaré contra vosotros esta tierra, os arrebaten vuestros hijos, y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan el número de vuestros caminos sean desiertos. Ahora viene otro grupo de juicio, más severo todavía, va en crecimiento. Ya el primer grupo, ya vimos, el segundo grupo, 7 veces más. Y con ciertas añadiduras, ¿no? Ya se indica la peste del campo. Y si con estas cosas no fuerais corregidos, miren ustedes, el Señor quería morir, quería corregirlos, volverlos al camino, volverlos a relación de pacto. Y si con estas cosas no fuerais corregidos, sino que anduvierais conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y oriré aún 7 veces por vuestros pecados. 7 veces más, como es, 14 veces. Imagínense ustedes. Y miren sobre eso, o sea que a lo que ya se ha dicho 7 veces le añade. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Si buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia, de enfermedades, pestes entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, os serán 10 mujeres por pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso, escasez. Y comeréis, dice, y no os saciaréis. Y miren, va, aumenta. Sigue en aumento. Y si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces más por vuestro pecado. Creído. O sea, múltiplo, hermanos, de 7. Múltiplo de 7. Quiere el doble. Bueno, si uno con una calamidad le den el doble, porque se experimenta, no digamos una calamidad cada por 7. Dice, y aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis la carne. Bueno, dice, yo procederé, 28, yo procederé contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos. O sea, que no haber comida, va a escasear la comida, se van a convertir en caníbales. Van a practicar el canibalismo.
Y comeréis la carne de vuestras hijas, destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes, ¿eh? Vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos, y ella mora. O sea, se van a asombrar los enemigos. Y eso es el pueblo de Dios. Dice, y a vosotros esparciré entre las naciones y se envaidaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra se estará asolada y desierta vuestras ciudades. La tierra vuestra tierra de reposo. Todos los días que esté asolada, de vosotros estéis tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará. Miren ustedes, llegar al extremo, yo creo que el reino del norte ya había pasado. Primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, cuarto grupo, después cada vez 7 veces más. Entonces, ahí dice, ¿verdad? Ahí lo vimos. Entonces, por eso el Señor dice, bueno, voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer? Y obviamente, como dijimos, voy a Judá, una expectativa, porque el pueblo ese iba a ser peor todavía que su hermana Samaria, como dice ahí. Entonces dice, con las palabras de mi boca los mato. Por eso dice que los profetas no es que los profetas iban a ser morir, es la palabra de ellos, ¿verdad? Pero los profetas, hermanos, ¿verdad? Hablaban siempre, nunca hablaban cosas que estuvieran fuera de la ley. Eso es lo curioso. Ellos hablaban la palabra de Dios, pero nunca se contradecían, que decían ahora. No se contradecían. Anunciaban lo que ya estaba escrito. Y esta gente lo sabía, porque estaba escrito en la ley. Por lo tanto, para el pueblo no era desconocido el castigo de muerte. Como lo dije, estaba escrito en la ley. Por lo cual no tenía explicación. ¿De qué se íbamos a es que no sabía? No, claro, estaba en la ley. Estaba en la ley. Obviamente, el Señor había hecho todo por evitar este juicio, pero ellos fueron rebeldes, continuaron en su idolatría y su depravación. Entonces ya vimos ahí. Veamos la última parte de este versículo. Y tus juicios serán como la luz. Dice, y mi sentencia saldrá como la luz. Ya ellos eran culpables, ¿verdad? Entonces, de nuevo, el Señor toma un ejemplo de la naturaleza, la luz del sol. Toma este ejemplo para ilustrar la realidad de los juicios. Dice, así como la luz del sol sale todos los días e irradia sobre la naturaleza, y obviamente todos los seres vivos experimentan esa irradiación de la luz del sol. O sea, la vemos nosotros, es una realidad para nosotros. Entonces, de la misma manera, los juicios del Señor serán reales y serán experimentados por el pueblo de la tierra. O sea, como sale la luz del sol, hermano, así van a ser los juicios. Y porque dice ahí, ¿verdad? Los juicios serán como. Esa palabra como es sí. Una palabra para
ejemplificar cómo serán los juicios tan reales como la luz del sol. Usted diga que el Señor sabe qué significa eso. Por eso cuando hablábamos de presente profético, usted diga que el Señor no va a volver de su juicio. El Señor no se va a arrepentir. No va a volver de su juicio. Porque si el Señor se vuelve de su juicio, sería como apagar la luz del sol. Y eso no va a pasar. ¿Verdad? No va a pasar. No se va a volver atrás del juicio. Entonces, ¿qué es lo que va a entender esto? Que esto va implícito, hermano. O sea, el decreto divino. Cuando Dios decreta un juicio, cuando Dios dice, lo decreta, ese juicio es irrevocable. Por eso dice ahí, pero ellos andarán, dice, andarán buscando con sus ovejas, vacas, ahí mismo. O sea, con sus ovejas, sus vacas andarán buscando. Pero dice, yo no los voy a oír. Yo me voy a esconder de ellos. Ya lo vimos. Allá en 5:15. Me voy a volver a mi lugar, al cielo. Hasta que reconozcan su pecado. ¿Verdad? Y busquen mi rostro. O sea, busquen diligentemente. Madruguen a buscarme. Y obviamente en su angustia me buscan. ¿Verdad? Entonces, ya definitivamente, por eso es que cuando habla con las palabras de mi boca, los materiales, hermanos, una presente, okay, algo que iba a ser real por decreto, que el decreto es irrevocable. Nadie lo puede. Como que Dios, ¿saben cómo es? Como que Dios cubre por sí mismo. Cubre por sí mismo. Irrevocable entonces. El juicio que iba a venir sobre el pueblo de la tierra. Es interesante esto, porque debemos hablar del tema de este versículo, ¿verdad? O sea, el juicio, como dice ahí, o el juicio de la falsa. Nos enseña un montón de cosas. Miren lo que nos dice Hebreos capítulo 3. Dice Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia tratamos las cosas que hemos oído. Dice, o sea, que nos deslicemos. O sea, que nos partemos esta palabra ahí. O sea, que nos desviemos. Es lo que nos queda entender. O sea, que nos desviemos. O sea, que estemos a la deriva. Las cosas que hemos oído. Entonces dice ahí, porque si la palabra dice por medio de los ángeles, cualquiera, o sea, en el sentido de que estuvo cumpliendo, y toda transgresión y desobediencia recibió justa respuesta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por cualquiera? Y es que aquí en el versículo 2, cuando dice la palabra dice por los ángeles, recuerden ustedes que la ley o el decálogo fue por intermedio de ángeles. O sea, Dios se la entregó a Moisés por medio de ángeles. ¿Verdad? Entonces, la palabra esa que
entregaron los ángeles, pues miren, la desobediencia recibió retribución, como lo hemos visto ahí. Eso sería lo que es el antiguo pacto. Entonces recibió justa retribución. Entonces dice, si nosotros descuidamos una salvación tan grande, habla de una salvación, dice, tan grande, dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por hierro, testificando Dios juntamente en ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces dice, nosotros hermanos, si descuidamos salvación, no creamos que no va a haber consecuencias. Claro que la va a haber. Si el antiguo pacto que fue dado por intermediación de ángeles, el nuevo pacto no fue dado por intermediación de ángeles. El nuevo pacto fue entregado por el Señor Jesucristo. Él lo estableció, el nuevo pacto. Esa es la grandeza del nuevo pacto sobre el antiguo. El nuevo fue establecido por el Señor. Es el Evangelio. Lo que Pablo escribió, lo recibió por revelación de Jesucristo. Lo que los apóstoles enseñaron a la iglesia primitiva. Vieron las casas. Fueron ese tiempo que el Señor estuvo con ellos después de su resurrección. 40 días que les hablaba acerca del reino de Dios. Por eso ella habla de una salvación tan grande. No la podemos decir. Esa salvación que fue anunciada por el Señor y después Dios lo confirmó. Autenticó que la palabra de los apóstoles, la palabra de Dios, fue autenticada por señales, prodigios, todo lo que es, para indicar que lo que hablaban los apóstoles no era palabra de hombre, sino lo que son es palabra de Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces, nosotros, hermanos, no podemos descuidar esta situación grande o tenerla en poco. Es grande esta salvación, es enorme, mucho más todavía que el pacto mosaico. Podemos, dice, descuidarlo y no vamos a escapar. Oh, la gracia de Dios, dicen, es una licencia para pecar. Entonces, están confundidos, es que hablan de que la salvación se pierde, por tanto, hermanos, podemos pecar y no hay problema, la salvación no se pierde. Entonces, podemos pecar lo que queramos. No. El que practica el pecado, que dice primera de Juan, no ha conocido a Dios, ¿verdad? El que practica el pecado del diablo, sabiendo que una cosa es pecado, ¿verdad? También no le ha amanecido. Así de sencillo. Mira ustedes, estos que vivían bajo el pacto. Nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. Esa es la gran diferencia, solo que no es un pacto de obras. Es un pacto de fe. Es un pacto basado en la sangre de Cristo, que Él mismo presentó en el tabernáculo celestial. No la presentó en el tabernáculo terrenal, sino allá en el celestial. Por lo tanto, de Dios, satisfacción a Dios, fue aceptado. Por lo tanto, no es necesario que animales que no pueden, por mucho que sobre, quitar el pecado, no lo pueden cubrir. Pero Cristo quita el pecado del mundo. Entonces, cuidado, hermanos, con eso. Tenemos una salvación que es muy grande. Seguidamente, el versículo siguiente, vamos a ver la otra, el próximo jueves, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios
más holocausto. Si nosotros hiciéramos una pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios demanda? Sacrificios, ¿verdad? Ustedes saben que ahí había en la ley sacrificios. O sea, eran ofrendas por el pecado, ofrendas por la acción de gracias, ofrendas por los gratos, ¿verdad? Implicaba siempre la muerte de un animal. Y también había holocaustos, ¿verdad? O sea, ofrendas totalmente quemadas. Holocausto. Pero Dios dice que Él no quiere esas cosas. No quiere. Antes que cualquier cosa, es mejor, dice, misericordia, lealtad, se traduce también, fidelidad y conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios, ¿se acuerdan ustedes? Lo que escaseaba. O sea, mejor dicho, en la tierra, como dice el capítulo 4, verso 1, no hay conocimiento de Dios en la tierra. No hay. Y como no hay conocimiento, se dan los hechos de sangre. Se dan los hechos de sangre. Matar, hurtar, adulterar. Una sangre sigue a la siguiente, o sea que era continuo, ¿verdad? El crimen, el asesinato. ¿Verdad? Entonces lo que Dios demanda, conocimiento de Dios, no es que saber quién es Él, sino conocimiento íntimo, sabiendo quién es Dios. Y ese principio se ha mantenido ahí en el Nuevo Testamento. Cuando dice, si vas a presentar tu ofrenda y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera yo contra él, algo contra ti, mejor no des la ofrenda. Ve y reconcíliate. O sea, ya ese principio se ha mantenido siempre. O no como los fariseos que decían, bien, publicano, ¿verdad? Yo no soy como ese, ¿verdad? Y lo miraban ahí de menos, pobre, publicano, es un pecador. Bueno, como decía Santiago, llegaban a una zona con vestidos de oro, vestidos de pozo, carro de luz, ¿verdad? Y un pobre andrajoso ahí, no, por acá, para allá sentarte. Pero el otro dice, no, a la fila. Bien, principios, conocimiento de, ¿verdad? Misericordia, o sea, lealtad al Señor, fidelidad a Él. Eso es lo que nos quiere dar a entender ahí ese versículo. Así que lo vamos a analizar en el próximo. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga todos, ¿verdad? Los hermanos también que se conectaron. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de este culto. Gracias a los que estuvieron presentes el día de hoy, también a los que se conectaron a través de las redes sociales. Ahora, hermanos, para despedir este momento, les pido que inclinen su rostro y cierren sus ojos para despedir este momento. Gracias, Señor, porque nos tuviste aquí, Señor, una vez más, Señor, porque vinimos a aprender de tu palabra, Padre, porque vinimos a escucharte a ti, Señor. Permítenos, Señor, tener un corazón humilde, Señor, y que siempre reconozcamos, Padre, nuestros pecados, Señor, y reconozcamos que necesitamos, Señor, siempre tu perdón, Señor. Que miremos siempre a tu Hijo, Señor, y que recordemos siempre, Padre, lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por los que estuvieron, Señor, aquí el día de hoy, también por los que se conectaron a través de las redes sociales, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y permítenos tener un sueño reparador esta noche. Gracias, Señor, por todo, por tu infinito amor, por tu misericordia. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga.